Hoy vamos a dedicar un espacio de nuestro programa 8 Magazine a la salud, concretamente a uno de los episodios que trágicamente más se dan en España, el ictus. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora Patricia Alonso Fernández. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme a compartir este ratito con vosotros. Bueno, es directora del Hospital Casa Verde de Madrid y también especialista, ¿no?, en rehabilitación neurológica y física, ¿no?, de justamente el ictus. Cuéntanos, ¿una persona que sufre ictus se puede llegar a recuperar completamente? Completamente. Para eso la clave está en recibir un excelente tratamiento rehabilitador con una rehabilitación muy específica, que es la rehabilitación neurológica. Bueno, tengo algunos datos conmigo y es que el ictus afecta a 120.000 personas cada año en nuestro país. En Castilla y León concretamente se dan 5.500 casos de ictus al año y más de 300 en la provincia de Segovia. ¿Por qué es tan común? El ictus, la enfermedad cerebrovascular, es una enfermedad que está relacionada fundamentalmente con las enfermedades cardiovasculares, con la hipertensión arterial, con la hipercolesterolemia, con la diabetes, con el estrés. Hay una serie de factores muy propios de la vida que estamos ahora mismo llevando, que son factores de riesgo para desencadenar este tipo de episodios. ¿Qué factores de riesgo, Patricia? Un mal control de la tensión arterial, una de las claves, la presencia de determinadas arritmias en el corazón, la presencia de diabetes mellitus, la presencia de unos valores altos de colesterol, de triglicéridos, van a ser factores desencadenantes claves para sufrir un ictus. Bueno, además es la segunda causa, ¿no?, de mortalidad en nuestro país. Es la segunda causa de mortalidad en nuestro país, la primera causa de mortalidad en mujeres, y lo que quizá es todavía más impactante es la primera causa de discapacidad en adultos jóvenes, lo que, asociado al aumento de la supervivencia, va a suponer un montón de años perdidos de vida activa, y eso es lo realmente traumático. No solo es importante sobrevivir al ictus, sino que además es importante que después de haber sobrevivido seamos capaces de reducir ese grado de discapacidad. Sí, porque normalmente solemos pensar que solamente las personas mayores, ¿no?, sufren un ictus, y no es así. No. De hecho, cada vez tenemos ictus en gente más joven. En el momento actual, un 20% de los ictus, 1 de cada 5, aparecen en gente que todavía está en edad laboral. Eso supone no solo ese riesgo de mortalidad, sino que supone un incremento importante del nivel de dependencia, que es una de las claves en el abordaje del ictus. Pues vamos a entrar ya, ¿no?, en materia. Patricia, una vez que una persona sufre un ictus, ¿cómo se lleva a cabo esa rehabilitación que se da en 2 niveles, ¿no?, tanto física como neurológica? La rehabilitación que tiene que tener un paciente que ha sufrido un ictus es una rehabilitación muy compleja. ¿Por qué es compleja? Por una parte, porque necesitamos contar con diferentes profesionales. No es solo la necesidad de un fisioterapeuta que nos ponga el músculo a tono. Necesitamos contar con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, con logopedas, con neuropsicólogos, con el objetivo de abordar el problema, que unas veces nos va a dar un problema más de índole motor. Vamos a dejar de tener movilidad en un brazo o una pierna, otras veces nos va a dar más un problema de tipo cognitivo, en el sentido de que el paciente quizá no puede hablar, quizá no nos entiende, quizá tiene trastornos en la conducta, no es capaz de reconocer a los familiares, y otras veces nos va a dar problemas en relación con, por ejemplo, la deglución. En función de cuál sea la sintomatología más importante, tenemos que contar con el apoyo más intenso de determinados profesionales, pero tiene que ser un equipo formado por todos estos profesionales a nivel terapéutico, además, evidentemente, el médico rehabilitador, el médico neurólogo, el médico internista o geriatra, dependiendo de la edad fundamentalmente del paciente, y luego un equipo de enfermería que esté realmente muy vinculado, amén de un buen equipo de trabajo social, porque hay veces que nos va a quedar cierto grado de discapacidad y hay que hacer determinadas adaptaciones tanto a nivel laboral como a nivel doméstico. Es el trabajo de un gran equipo. ¿Qué factores influyen en la rehabilitación total o prácticamente total del paciente? Yo me atrevería a decir que son 3 los factores determinantes. Por una parte, la superespecialización del equipo. Tiene que ser un equipo que tenga una especialización precisamente en tratar este tipo de enfermos. Por otra parte, es muy importante la intensidad del tratamiento. El tratamiento tiene que estar por encima de las 3 horas diarias, que son los
cánones, los estándares que nos marcan a nivel internacional, que nos muestran los mejores resultados. Y por otra parte, la inmersión. Es importante que el paciente vea que todos los elementos, y para eso los centros tienen que ser centros idealmente monográficos, todos los elementos están trabajando para mejorar su funcionalidad. Desde que se está levantando, el auxiliar de enfermería junto con el terapeuta que está en la habitación tiene que estar intentando aprovechar el máximo de funcionalidad del paciente y potenciándolo para evitar el déficit y además ir potenciando determinadas estrategias para que el paciente sea autónomo. Ese es nuestro objetivo fundamental. Bueno, y finalmente llegamos, como decíamos al principio, a esa rehabilitación total, ¿no?, que puede tener un paciente que ha sufrido un ictus. Sí, de hecho nosotros con nuestro método de trabajo, con el método Casa Verde, tenemos resultados, llevamos más de 16 años haciendo rehabilitación neurológica, conseguimos recuperar la independencia en el 68% de los pacientes. Para nosotros es un privilegio poder mostrar estos números porque esto tiene un impacto importantísimo tanto para el paciente a nivel de calidad de vida como para la familia, como para el propio sistema sociosanitario. Al final la dependencia supone un impacto importante a todos los diferentes niveles, pero especialmente para el paciente. Y me imagino también, decíamos, que la edad hoy no es una variable, ¿no?, que asegure no sufrir un ictus, pero sí lo puede ser a la hora de que se lleve mejor, ¿no?, esa rehabilitación y de que la rehabilitación sea más rápida, ¿no? Evidentemente la recuperación funcional lo que va a depender es, por una parte, del área que esté afectada. No es lo mismo tener un impacto en lo que comúnmente llamamos una mala zona. Determinadas áreas van a tener mucho más impacto, pero también tiene un gran impacto la situación funcional previa que tenga el paciente. Si el paciente tenía una buena situación, tenía una vida activa, tiene más posibilidades de recuperarse. En ese sentido, en los pacientes más mayores hay veces que contamos con esa limitación. Aún así, siempre hay que intentar recuperar el máximo de funcionalidad. Cuéntanos algunas de las rehabilitaciones, ¿no?, que hacéis en el Hospital Casa Verde de Madrid. Bueno, la verdad es que está feo que yo lo diga, pero cuento con un equipo excepcional. Mira, a nivel de cosas innovadoras que estamos haciendo, a nivel del trastorno de la deglución, la dificultad que tiene el paciente para tragar, que por ejemplo va a conllevar riesgos importantes a la hora de tener infecciones respiratorias por la propia aspiración de las secreciones, estamos utilizando pues, el último avance en este tratamiento mediante electroestimulación. Lo que hacemos es lo mismo que muchas veces habéis visto a lo mejor en algunas clínicas, que se ponen electrodos en los músculos de las piernas para aumentar la potencia muscular de los músculos de las piernas. Nosotros utilizamos un dispositivo que lo ponemos en los músculos de la garganta de forma externa y lo que hacemos es aumentar la contractilidad de la zona. Eso nos va a permitir mejorar de forma significativa la rapidez de mejora. Pero la clave del éxito es probablemente esa intensidad, esa superespecialización y esa inmersión. El paciente, desde que se está levantando, no es que esté recibiendo 3 sesiones, 4 sesiones, 5 sesiones, es que está durante prácticamente todo el día realizando sesiones. ¿Por qué? Pues porque en el momento del desayuno, en el momento de la comida, por ejemplo, ya está la logopeda, está el terapeuta ocupacional intentando realizar adaptaciones quizá en los cubiertos, porque de momento necesitamos que utilice un cubierto adaptado para ser autónomo para la comida, pero ese punto para nosotros es clave. Y luego otra de las claves de nuestro éxito es el trabajar con las familias. Trabajamos con la familia siempre que es posible, hasta el punto de que nosotros en el centro tenemos habitaciones que son individuales con cama para el acompañante. ¿Por qué? Porque es importante que la familia entienda los objetivos, que la familia entienda cuáles son las limitaciones del paciente y cómo le podemos ayudar sin sobreprotegerle por una parte o sin poner expectativas tremendamente altas que lo que provocan es en el paciente muchas veces frustración y eso termina repercutiendo a nivel de la evolución del enfermo. Trabajamos de forma muy intensa con las familias y yo creo que esa también es una de nuestras grandes fortalezas. Y Patricia, por último, ¿qué consejos podemos seguir, qué consejos de salud nos das para evitar, ¿no?, sufrir un ictus en el futuro o incluso no tan futuro, ¿no?
La prevención primaria es clave, hay que cuidarse, hay que realizar una dieta sana, hay que realizar una vida activa, hay que hacer deporte, esas son las claves. Y una vez uno ha tenido la desgracia de sufrir un ictus, ponerse en manos de un buen equipo, del mejor equipo de rehabilitación neurológica. Yo creo que esos son los mejores consejos que como profesional os puedo ofrecer. Pues muchísimas gracias, Patricia, por haber estado con nosotros y habernos contado, ¿no?, un poco más de este trastorno. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros. Venir a Segovia para mí es un auténtico placer.